Bueno, mi invitado del día, el señor Adrián Bertolini, es el actual secretario del SOEM aquí en nuestra ciudad de Sunchales. Esta entrevista estaba pautada para la semana pasada, pero estuvo de acá para allá viajando y hoy coincide con que hay paro municipal. Así que él me había dado su palabra de que va a estar presente en el programa y aquí está cumpliendo con lo que dijo. Así que muchas gracias, Adrián, por estar en el programa, porque me imagino que un día como hoy ustedes tienen que también tener directivas de la FESTRAN, visitar otras comunas, otros municipios, porque es un paro a nivel provincial, ¿verdad? Así es, arrancamos muy temprano, antes de las 7, con distintas reuniones, distintas actividades, pero bueno, acá estamos cumpliendo con la visita. Adrián, mi invitación tenía que ver con esta posibilidad, después de muchos años, de que el Ejecutivo Municipal comience a pasar a planta permanente justamente a personal que estaban contratados de hace muchos años. Contanos un poco cómo se dio esta negociación, en cuántas etapas se va a poder concretar y hablamos de un periodo de tiempo de hace cuánto. Bueno, este es un viejo pedido de nuestra organización sindical. La primera etapa, que nos llevó mucho tiempo, también fue la regularización de los contratos precarizados. Cuando hablo de contratos precarizados y fraudulentos, hablo de aquellos contratos en donde no percibían aguinaldo, no percibían asignación familiar, se le pagaba un monto en negro sin ningún tipo de aporte ni obra social. Esa situación se fue regularizando y hoy, el año pasado, logramos prácticamente terminar con estos contratos precarizados y ahora comenzamos con la segunda etapa, ir regularizando la situación del personal contratado en blanco, como el personal transitorio, y hemos acordado a través de un acta de acuerdo en 3 etapas que se van a realizar durante 2021, 2022 y 2023, el pase a planta permanente. Obviamente hay que cumplir la normativa, que es la Ley 9286, a través de concursos internos, pero nos va a permitir solucionar un problema que data en algunos casos hasta más de 20 años. Muchísimo. De personal que se ha habido afectado, no solamente se va a ver afectado en el momento de jubilarse, a nosotros nos toca muy de cerca porque desde nuestra organización le realizamos los trámites jubilatorios a los compañeros trabajadores y en algunos casos tenemos personas que no se pueden acoger al beneficio por falta de aporte. Pero bueno, por eso estamos muy contentos con este acuerdo que hemos firmado hace pocos días. Vamos a estar regularizando esta situación. Se van a ir cubriendo las vacantes que se vienen dando por jubilaciones, por fallecimientos, renuncias y además en forma paulatina va a haber que ir ampliando la planta y adaptarla a los tiempos actuales, porque de nada sirve tener un municipio con una planta de 200 empleados de planta permanente y otro tanto casi similar como personal contratado. Yo creo que tenemos que sincerarnos y decir cómo son las cosas. En la actual municipalidad debemos contar con una planta de 350 trabajadores y terminar con el festival que siempre existió de contratar gente en cualquier condición que termina desembocando en una situación como la que tuvimos hasta hace poco tiempo. Y acá no hablo de un gobierno, acá hablo de los últimos 20, 25 años que se la han pasado contratando gente por 2 pesos sin ningún tipo de cobertura, ni jubilación, ni obra social, no se le pagaba el aguinaldo, se le pagaba la hora extra en un monto simbólico, que estamos hablando de que no llegaba a 200 pesos. Y bueno, este convenio nos va a permitir solucionar y poner las cosas en claro como son. Adrián, mientras hablas y estaba escuchando atentamente tu relato, al igual que todos los televidentes en casa, uno se pregunta, ¿por qué quizás esas personas que se contrataron desde hace 20, 25 años, 15 o 10,
no pudieron todavía ser legalizadas, ¿no? Y cuando vemos que quizás otras personas que hace muy poco tiempo que ingresan de acuerdo al gobierno de turno que esté al frente del Ejecutivo, el intendente de la ciudad tiene por decreto una nómina de tales personas y las pasa a planta permanente. ¿Esto sucede en Sunchales? ¿Sucede en otros municipios y comunas? Que está hecho a dedo. Tal cual. Acá es muy simple. Acá cumpliendo con nuestro estatuto, a pesar de que muchos hablan de los privilegios del trabajador del sector público, y es un tema para hablarlo largo y tendido, y yo te puedo asegurar que no es así. Lo que pasa es que por cuestiones políticas y por amiguismo y por distintas razones no se aplica la ley 9286 en su totalidad, o a veces no se la interpreta de la manera que está escrita. Porque si acá aplicamos la ley 9286, no estaríamos hablando de estos temas. ¿Y qué significa esa ley? La ley es el estatuto del personal de municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. Habla de los derechos y las obligaciones. Tenemos capítulo que habla de nuestros derechos, del salario, pero del escalafón, pero también tenemos capítulos que habla de medidas disciplinarias, sumarios administrativos, sanciones. También habla en una parte en que el personal que ingresa a los municipios puede estar 90 días contratado con una renovación de otros 90 días y después o pasás a planta permanente o te vas a casa. Y lamentablemente en el Estado, y no hablo de Sunchales, hablo en general, muchas veces tomás a una persona, no sirve y no la mandás en casa, te la olvidás en un rincón y así se va haciendo la pelota de que tenemos un montón de personal innecesario y a lo mejor en áreas que necesitas personal no tenés. Porque acá también ha pasado viene el reclamo de la gente, Adrián, que llega al municipio y dice, tengo que quizás abonar una factura o ir por algún trámite, me atienden 5 personas y están a un paso cada una, ¿no? A menos de 1 metro de distancia. Y ninguna me lo soluciona. A mí me ha tocado y me toca hablarlo incluso con el personal jerarquizado de la parte de servicios, que se me queja diciendo de que no tiene personal para destinar a las tareas de servicio público. Por otro lado, a lo mejor tenemos en otras áreas que sobra gente. O sea, por eso nosotros también estuvimos trabajando en un proyecto que es muy abarcativo y estamos esperando de que se ponga en práctica, como es el nomenclador de funciones. El nomenclador de funciones, aparte de ordenar el plantel, de jerarquizar el empleo del trabajador, va a servir al municipio reordenar al personal y determinar las funciones de cada uno. Y cuando te hablaba del estatuto, también si se aplicase en su totalidad, a medida que se van produciendo las vacantes, se irían cumpliendo y destinando y cubriendo esa vacante, que muchas veces a lo mejor una vacante administrativa y se designa un personal en servicio, entonces todas esas cosas van distorsionando la estructura y bueno, y en lugar de mejorar la prestación... Claro, porque a veces se habla del achicamiento del Estado, ¿no? Sí. Y bueno, hay que conocer también la otra parte, de qué manera podemos achicar el gasto público y mejorar al personal que tenemos. Así es. Adrián, ¿coincide con que hoy hay paro municipal? Así es. ¿Se debe a que no han logrado una paritaria acorde? Nosotros en el mes de marzo acordamos la política salarial del año 2021 en 3 tramos, un 35%, que hasta el momento hemos percibido, el primer tramo en marzo y el segundo en junio, resta el tercer tramo de un 9% que totalizaría el 35% para el mes de septiembre. Ante la escalada inflacionaria, conocer la postura del gobierno nacional que pretende que cada sindicato acuerde mejoras que superen la inflación. Este acuerdo había sido cuando se tomaba como parámetro el 29%, que sabemos que quedó atrás, que vamos a andar en el 50-55%,
Si a esto le sumamos que en el año 2020 los trabajadores municipales recibimos un 20% de mejora y el índice inflacionario fue un 45%, y todavía no han querido tratar ese tema, el desfasaje ese, estamos hablando de una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 40-45%. Nosotros en el mes de julio pedimos que se adelante el último tramo de septiembre y sentarnos a discutir nuevamente salario. El acuerdo establecía una cláusula de revisión para el mes de noviembre y evaluar el último trimestre. No hemos tenido ningún tipo de respuesta. La semana pasada el gobierno provincial convocó a las partes, no hubo ningún tipo de avance y bueno, no nos queda más remedio que iniciar el plan de lucha que fue resuelto en el seno de nuestra federación por los 43 sindicatos de la provincia. Si no hay ninguna mejora, ninguna respuesta, la semana que viene se va a estar llevando una nueva medida de fuerza de 48 horas, los días 24 y 25. Obviamente que nosotros tenemos la mejor expectativa y la predisposición de dialogar. No queremos realizar medidas de fuerza, lo que queremos es llevarle una mejora a nuestros trabajadores que realmente están pasando una situación muy difícil. Y además en esta situación de pandemia yo creo que no es momento para enfrentarnos con la comunidad, pero lamentablemente no nos queda más remedio ante una situación como la que estamos viviendo. ¿De qué manera afecta, por ejemplo, la recolección de residuos, que es donde la mayoría de los vecinos de Sunchales por ahí se quejan, ¿no? Los vecinos también tienen que saber que son uno de los sectores más afectados y los que más trabajan. Los compañeros de la recolección de residuos corren detrás del camión alrededor de 40 kilómetros por noche y justamente con este acuerdo que va a mejorar las condiciones de los contratados son los que venían sufriendo las consecuencias porque tiempo atrás eran los que estaban como contratados en negro sin ningún tipo de cobertura y cobraban 2 mangos por mes. El servicio va a empezar esta noche a las 24. O sea que donde corresponde, el sector que corresponde, que hoy la recolección nocturna... Con esta medida de fuerza prácticamente no se vio afectada porque bien. Ayer, los días miércoles, trabajan de 12 a 19 y hoy en lugar de entrar a las 20 van a entrar a las 24 cuando termina la medida de fuerza. Perfecto, todo aclarado.